Ahora vamos a ver las arterias que le dan sangre al compartimento posterior del antebrazo. Y en el video anterior vimos los músculos del compartimento posterior del antebrazo, que lo dividimos en capa superficial y capa profunda. Ahora vamos a ver las arterias que le dan sangre al compartimento posterior del antebrazo. Entonces, básicamente las arterias van a ser ramas de la arteria radial y ramas de la arteria cubital. Específicamente van a ser las ramas interósea posterior y la interósea anterior. Básicamente van a ser estas tres: interósea posterior, interósea anterior y ramas de la arteria radial. Las arterias se originan en el compartimento anterior del antebrazo. No nos vamos a enfocar específicamente en cada una de ellas en la parte anterior. Lo vamos a ver ya más en la parte posterior, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero empezamos en la parte anterior porque ahí se originan. Entonces está el húmero. Luego está el cúbito. Y luego este radio. Los estoy poniendo separados para tener espacio. Así. Húmero, cúbito, radio. Húmero, cúbito, radio. Entonces tenemos la arteria braquial que viene aquí. Está la arteria braquial. Y esta se divide en arteria radial y arteria cubital. Arteria radial y arteria cubital. Esta es arteria radial, esta es arteria cubital. Y recordemos que entre el radio y el cúbito tenemos la membrana interósea. La membrana interósea aquí es tejido conectivo. Así. Aquí está la membrana interósea. La arteria cubital va a dar una rama que es la interósea común. Esta es la interósea común. Y la interósea común da dos ramas, que es la interósea anterior y la interósea posterior. Vamos primero con la interósea anterior. La interósea anterior esta está o yace en la membrana, en la parte anterior de la membrana interósea. Aquí vemos cómo está en la membrana interósea. Da ramas que penetran la membrana interósea, dándole sangre a la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo. Aquí está la arteria y está perforando. En el compartimento posterior del antebrazo tenemos capa profunda y capa superficial. Aquí, cuando las arterias penetran, lo primero que contactan es con la capa profunda. Entonces le van a dar sangre a la capa profunda del antebrazo posterior. La parte terminal de la interósea anterior pasa a través de la apertura que está en la parte distal de la membrana interósea, pasando al compartimento posterior. Y aquí se anastomosa con la interósea dorsal. Aquí, en la parte distal de la membrana interósea, hay una apertura. Y por ahí, la interósea anterior se va a pasar al compartimento posterior. Si tenemos... Aquí está la membrana interósea. La arteria interósea anterior viene así y se va a pasar por una apertura. Una apertura que hay en la membrana interósea, en la parte distal. Pasa así y se mete aquí por una apertura y pasa al compartimento posterior. Y ahí se une con la interósea posterior. Luego, la interósea posterior. Esta es la interósea posterior. Esta se origina aquí en el compartimento anterior como rama de la interósea común y va a pasar superior al borde
o al margen superior de la membrana interósea, llegando así al compartimento posterior del antebrazo. El borde superior de la membrana interósea, o sea, este borde, se encuentra abajo de la tuberosidad del radio. Esta es la tuberosidad del radio, y abajo está el borde superior de la membrana interósea. Aquí está la membrana interósea. El borde superior de la membrana interósea, que es este, está abajo de la tuberosidad del radio. Y pasa la arteria interósea dorsal, pasa al compartimento posterior, pasando superior al margen superior de la membrana interósea. Ahí da una rama que es la interósea recurrente. La interósea recurrente viene así. Y esta le da sangre al codo. Esto contribuye a la rama trabecular que está alrededor del codo. La rama interósea recurrente, le va a dar sangre al compartimento superficial del antebrazo posterior, ya una vez después de que pasó entre el supinador, músculo supinador, y el abductor largo del pulgar. Y luego sí le da sangre a la capa superficial del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, está la arteria, la recurrente interósea, pasa entre las cabezas de dos músculos que dijimos que es el supinador. En el video anterior lo vimos. Está el supinador, que viene del epicóndilo. Una cabeza viene del epicóndilo y la otra viene de la cresta ulnar, la cresta supinadora del cúbito, y se inserta abajito, perdón, superior a la línea oblicua del radio. Ese es el supinador. Y el otro es el abductor largo del pulgar, que se origina en la parte posterior del cúbito y del radio y llega a la base del metacarpiano 1, del primer metacarpiano. Entre estos dos músculos va a salir la interósea recurrente, y ya una vez que pasa, o sea, entre estos dos músculos que se encuentran en la capa profunda, sale la arteria y se va a encontrar con la capa superficial. Entonces le da sangre a la capa superficial del antebrazo posterior. Ahora, dejando aparte esta rama de la interósea posterior, la interósea posterior, cuando pasa al compartimento posterior, le da sangre a los músculos del compartimento posterior, específicamente la capa profunda. Y su terminación se encuentra o recibe a la terminación de la interósea anterior. La interósea posterior recibe a la interósea anterior, y la interósea posterior termina en el arco dorsal del carpo, que esto lo vemos más específico en el siguiente video porque eso ya es muñeca y mano. Entonces, y luego la arteria radial, esta nada más da ramas que le dan sangre a los músculos que están radialmente, o sea, que están hacia la radio, de la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo. Los extensores que están más radialmente. Esto lo vimos en el video anterior, cómo se han distribuido los músculos. Entonces tenemos, bueno, otra vez aquí. Está la arteria braquial, que da la arteria radial, arteria cubital. La arteria radial da ramas que le dan sangre a los extensores radiales del compartimento posterior, capa profunda del antebrazo posterior. Y la arteria cubital da la interósea anterior, que da la interósea común, que da la interósea anterior, que baja por la membrana interósea
pasa por la apertura de la membrana interósea en la parte distal y se anastomosa con la parte terminal de la interósea dorsal. Yendo con la interósea dorsal, esta se origina en la parte anterior de la membrana interósea, pasa superior al margen superior de la membrana interósea, pasando al compartimento posterior. Ahí le da sangre a la capa profunda del compartimento posterior y da una rama que es la interósea recurrente. La interósea recurrente pasa entre el supinador y el abductor largo del pulgar, dándole sangre a la capa superficial del compartimento posterior del antebrazo. La interósea dorsal se une o se anastomosa con la parte terminal de la interósea anterior y luego la interósea dorsal termina en el arco dorsal del carpo. Entonces ya rápidamente, como aquí en el brazo, es arteria braquial, da arteria radial, arteria cubital. La arteria cubital da una rama que es la interósea común, que la interósea común da la interósea anterior que yace en la membrana interósea. En la parte distal pasa posteriormente a través de la apertura de la membrana interósea y se anastomosa con la interósea dorsal. La interósea común da la interósea dorsal que se pasa posteriormente o se pasa el compartimento posterior, pasando superior al borde superior de la membrana interósea. Ahí le da sangre al compartimento profundo del compartimento posterior del antebrazo y da la interósea recurrente que le da sangre al codo, y cuando pasa entre el abductor largo del pulgar y el supinador le da sangre a la parte superficial o a la capa superficial del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, la sangre del compartimento posterior del antebrazo viene de arteria radial y ramas de la arteria cubital, que es la interósea posterior y la interósea anterior. La arteria radial le da sangre a los músculos extensores radiales del compartimento profundo del compartimento posterior. La interósea anterior da ramas que penetran la membrana interósea y ella, cuando pasa por la apertura de la membrana interósea, le dan sangre al compartimento profundo, perdón, a la capa profunda del compartimento posterior, la capa profunda del compartimento posterior. La interósea dorsal le da sangre justo cuando pasa superior al margen superior de la membrana interósea, le da sangre a la capa profunda del compartimento posterior. La arteria interósea dorsal se une con la interósea anterior y termina como parte del arco dorsal del carpo. Una rama de la interósea dorsal posterior, una rama de la interósea posterior es la interósea recurrente, y la interósea recurrente le da sangre al codo, y después de que pasa entre el supinador y el abductor largo del pulgar, le da sangre a la capa superficial del antebrazo. Entonces, ya como esquema tenemos la arteria braquial, se divide en arteria radial y arteria cubital. La arteria cubital da una rama que es la interósea común. La interósea común da dos ramas, que es la interósea posterior y la interósea anterior. Y la interósea posterior da una rama que es la interósea recurrente. La arteria radial da ramas que le dan sangre a los extensores radial de la parte profunda del compartimento posterior del antebrazo. La interósea anterior da ramas que penetran en la membrana interósea, y ella, cuando pasa después de la apertura de la membrana interósea, le da sangre a la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo.
la interósea posterior, justo después de que pasa a superar el margen superior de la membrana interósea, le da sangre a la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo, y es la interósea recurrente después de que pasa entre el supinador y el abductor largo del pulgar, la que le da sangre a la capa superficial del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, la capa profunda recibe sangre de arteria radial, de la interósea anterior, que es rama de la cubital, y de la interósea posterior, que es rama de la cubital. Y la capa superficial recibe sangre de la interósea recurrente, que es rama de la interósea posterior, que es rama de la cubital.